docente que nos va a brindar la conferencia central de estas jornadas y que es un gusto, un orgullo, un honor poder tenerla con nosotros, la doctora Elsa Wolfberg. La doctora Elsa Wolfberg, voy a leer un mini currículum porque estaríamos un montón de tiempo contando toda la trayectoria de la doctora. Es médica psiquiatra, médica psicoanalista, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, presidenta de IAA, International Attachment Network Argentina, vicepresidenta honoraria de Psiquiatría Preventiva de la Asociación de Psiquiatría Argentina, APSA, y es editora de un montón de libros, es autora de un montón de libros, entre ellos del síndrome de desgaste ocupacional en el equipo de salud. Doctora, es un gusto, un honor y una profunda alegría poder tenerla en nuestras jornadas. Muchas gracias por poder estar aquí. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la iniciativa de dedicar jornadas a nuestra salud. Cuando me hice cargo hace muchos años del capítulo de psiquiatría preventiva en APSA, pensé, pero la caridad empieza por casa. Y entonces trabajamos muchos años en esta temática que necesitamos y nos merecemos. Bueno, le pediría si usted me puede permitir compartir pantalla, así yo puedo... Ah, bueno, acá está. Puedo tener el PowerPoint que he preparado. Disculpen si tengo cierta torpeza en manejar, pero justo el brazo derecho lo tengo con una fractura muy reciente y no estoy muy ducha en cómo usarlo en estas condiciones. A ver. Bueno, un dicho de Jean Piaget: uno no sabe lo que ve, sino que ve lo que sabe. O sea, hay que buscar, hay que indagar con información la realidad, porque no siempre se muestra en toda su desnudez y su contundencia. Este es un chiste de Quino, del maravilloso Quino, de un señor que está quemado, y hasta en sueños sueña que sostiene a la humanidad, formada por seres parecidos a él o semejantes. O sea, una situación de hiperresponsabilidad y sobrecarga. Este es otro chiste de Quino, donde un médico le dice al paciente que se puede vestir, lo suyo es solo un poco de estrés, le dice, le aconsejo despreocuparse de los pequeños grandes problemas que nos acosan cada día, olvídelos. Ven que el médico cada vez se engrana más, porque tiene un bajo umbral a la irritabilidad, que es uno de los efectos del estrés, y sobre todo de relajarse, de no hacerse mala sangre por tonterías como un cretino. Tómese la vida con calma, estúpido, y hace todo lo contrario de lo que dice, por cierto. ¿Sabe lo que quiere decir con calma? Pues eso, imbécil, con calma. Bueno, este señor está con un estrés galopante, y sepan que la irritabilidad es un efecto del estrés, no necesariamente forma parte de la personalidad habitual del sujeto, sino es una calamidad que sobreviene cuando se está muy sobrecargado. Bueno, una definición, ustedes ya deben haber hablado mucho del estrés, es la consecuencia de un desequilibrio entre las demandas, que son los estresores internos o externos, y los recursos de los que el sujeto dispone. ¿Qué es el estrés agudo? Porque el burnout sabemos que es un cuadro de estrés crónico, pero también hay cuadros de estrés agudo. Y después de 30 años de investigación, Sonia Lupien, una mujer estadounidense, describió 4 características de las situaciones que provocan el estrés. Que algo sea nuevo, o sea, que aparezca de pronto, que sea impredecible, que nos dé la sensación de que no lo controlamos en absoluto y que representa una cierta amenaza para nuestra personalidad. Estas condiciones conforman la estructura del estrés y dan pista sobre qué hay que trabajar si tomamos en cuenta estos 4 elementos.
A ver. Bueno, el burnout, a ver si no me salté alguna. No. El burnout, como dije, es un cuadro de estrés crónico que afecta a personas que trabajamos con personas y que no está en la legislación laboral que establece resarcimientos por grados diversos de incapacidad. ¿Cómo se diagnostica el burnout? Con el Maslow Burnout Inventory, o sea, la escala de Maslow que es tan conocida, internacionalmente validada, con entrevistas semiestructuradas al trabajador, a los compañeros y a los superiores, con el análisis de las condiciones psicosociales del trabajo, con la descripción cronológica de los hechos relevantes, evaluar los recursos personales de afrontamiento, algunos de los que nombraron las expositoras anteriores, recursos personales, con la valoración de las consecuencias para el trabajador, tanto personales, familiares, laborales y sociales, y los síntomas corporales. O sea, hay que tener en cuenta una cantidad de variables. Es polifacético este fenómeno, no es lineal. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo? La respuesta a estresores psicosociales identificables provenientes de las condiciones y medio ambiente del trabajo, la CIMAR. O sea, las condiciones y medio ambiente del trabajo, yo no agregué a la lista de algunos títulos de mi formación, pero tengo formación en medicina del trabajo, de modo que el tema de la CIMAT es muy fundamental, las condiciones y medio ambiente del trabajo. Las causas del malestar no son reductibles solo a variables psicológicas individuales, sino que incluyen niveles colectivos y políticos. El humano ha devenido un material como otros, una variable de ajuste, un recurso. Ustedes saben que esto del recurso humano, que es un término que circula habitualmente, viene del nazismo, cuando a los prisioneros de los nazis se los hacía trabajar a una intemperie gélida, a lo que los nazis necesitaban. Eran recursos, no eran cosas. Es cosificar al sujeto, llamarlo recursos humanos, aunque uno agregue la palabra humano, pero el recurso es un elemento de las máquinas, de las cosas. No queda atenuado por la palabra humano. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? La falta del valor social de la profesión, en este caso las profesiones de la salud, la falta de descanso, la falta de recursos. La falta de descanso probablemente ya lo han hablado, yo no he escuchado otros expositores, pero los residentes que hacen 36 horas de atención, 24 de guardia más 2 mañanas, etcétera, cuando salen están muy expuestos a accidentes, porque están muy cansados. La falta de recursos, la falta de tiempo para asistir y para vivir, la falta de retribuciones, ni hablar con todas estas huelgas de las que estamos enterados, y con la mísera retribución que reciben los médicos de los hospitales nacionales y municipales, la falta de estímulos al crecimiento, no hay un plan de crecimiento muchas veces, la falta de expectativas, la falta de reconocimiento. La palabra reconocimiento vamos a trabajarla después, pero es muy fundamental. Y la falta de participación en las condiciones de trabajo, que son impuestas, por lo general no son decisiones tomadas en conjunto. Otro cuadro, y este sí es de estrés agudo, es el estrés traumático secundario o compassion fatigue. Esto lo describió Figley hace muchos años y tiene 4 tipos de síntomas. Síntomas intrusivos, que es recordar escenas traumáticas, es propio de personas que trabajan con personas traumatizadas, después de accidentes climáticos o derrumbes, o situaciones sociopolíticas agudas. Entonces terminan soñando con algunas escenas de lo que han vivido.
Síntomas evitativos, como embotamiento, evitación de la tarea, apatía, desapego, síntomas de hiperactivación, un nivel de irritabilidad, como dije antes, de insomnio, de mal humor, de hiperalerta, personas que por cualquier palabra saltan porque están sobreactivados fisiológicamente por el sistema simpático en particular. Y síntomas somáticos, dolores de cabeza, gastrointestinales, palpitaciones. Y muchas veces cuando he hecho laboratorios sobre estos temas, yo les preguntaba a los participantes, levante la mano quien no tiene contractura de nuca. Nadie. Todos tenían contractura de nuca. El estrés vive en la nuca. Bueno, y otro cuadro que forma parte de las calamidades en el medio laboral es el mobbing, o sea, la violencia psicológica en el trabajo, que tiene una definición muy específica, no es un encontronazo o una situación que estalla de pronto, sino que es una persona o un grupo de personas que ejercen una violencia psicológica extrema de un modo sistemático, por lo menos una vez por semana y por más de 6 meses. A eso se le llama mobbing. O sea, una vez por semana, por lo menos, y durante más de 6 meses, se hostiga a una persona en el lugar de trabajo. Quien lo padece es un 70% menos productivo y cuesta al empleador un 180% más porque queda muy afectado en sus capacidades. ¿Cuáles son los sistemas adaptativos interactivos del cuerpo? ¿En qué frente se dispara la respuesta corporal al estrés? En el sistema cardiovascular, facilitando la aparición de hipertensión, de ACV y de infarto de miocardio. El sistema metabólico, facilitando obesidad, diabetes y aterosclerosis. En el sistema inmune, desórdenes inmunitarios, tanto inflamatorios, autoinmunes o de inmunosupresión relativa. Y por fin el cerebro y el sistema nervioso central, porque se activa la apoptosis, o sea, la atrofia neuronal, y esto realmente es grave. Si bien hay neurogénesis, como se ha descubierto en las últimas décadas, pero el que haya una muerte neuronal disminuye las facultades de un sujeto. ¿Cuál es la dimensión subjetiva de los vínculos de trabajo? Han estado ocurriendo en las últimas décadas procesos de empobrecimiento y de segmentación y exclusión social. Veamos el contexto. No, ningún padecimiento está en la nube o colgando de la nada. Es producto de la interacción del sujeto con su contexto. Las instituciones del Estado restringen las inversiones en políticas sociales, aumentando la franja de empobrecimiento hacia las capas medias de la población. Una de las consecuencias son algunas situaciones de profundo malestar social y personal de aquellos trabajadores que cumplen tareas en las instituciones de salud y también de educación públicas, siendo ellos quienes reciben directamente en su cuerpo y en su psiquismo la violencia de la ruptura de los vínculos sociales a las que conducen estos procesos de empobrecimiento y marginación. Ni hablar de la marginación, por supuesto, de la capa crecientemente excluida de la ciudadanía. Los recursos en términos de protección y defensa están debilitados. Esto se refiere a los organismos sindicales que en algún momento protegían los derechos del trabajador, no exactamente de los médicos, que nunca, por lo menos en Buenos Aires, se han podido agrupar eficientemente, pero en general el trabajador se sentía hasta cierto punto protegido por organizaciones sindicales que hoy en día no solo que no protegen, sino que explotan. La vulnerabilidad psicológica frente a la injusticia está sin duda exacerbada por la sensación que tienen los individuos de ya no estar formalmente protegidos por las instituciones y por el derecho. La psicodinámica del trabajo ha establecido que los efectos nocivos del trabajo sobre la salud mental están efectivamente asociados con su organización. Más allá de la competencia técnica, es la persona el instrumento fundamental de su trabajo. La calidad humana de la personalidad anterior
marcada por la formación profesional, organiza la capacidad para establecer vínculos estrechos, calurosos y solidarios con el público, manteniendo al mismo tiempo una posición ética garante de un sostén eficaz y de una proximidad no intrusiva. Compartir las vivencias de desamparo y exclusión del otro, cosa inexorable en los hospitales, del otro pobre, enfermo y demandante de la comunidad, supone que el personal de salud debe atravesar por un penoso desajuste, un cuestionamiento del conocimiento disponible y una parcial renuncia al poder de su saber universitario. Me acuerdo en el 2001, nosotros hicimos durante muchos años, desde el capítulo de psiquiatría preventiva de la Asociación de Psiquiatras, grupos de 8 reuniones, hicimos en muchos servicios de hospitales de la ciudad. Y en esas reuniones, en el 2001, todavía los laboratorios daban muestras gratis a los pacientes, y me acuerdo que en uno de los servicios, no lo quiero identificar, me quedé con 2 recuerdos. Uno, que los médicos le daban dinero a los pacientes para que pudieran volver a la consulta siguiente porque no lo tenían. Y otro, el marido de una médica a la noche que decía, mirá, en la cama somos 40. O sea, ella estaba tan afligida por sus pacientes que daba vueltas en la cama y no podía dormir, y el marido, por supuesto, que estableció rápidamente la relación entre lo que ella hacía y lo que le estaba pasando. Entonces, no es solo un tema de sobrecarga laboral, es un tema de sensibilidad emocional, que por cierto está bueno que la expositora anterior que haya hablado de la regulación emocional, pero aún así es un término, hay que poder regularse efectivamente para no desangrarse emocionalmente escuchando historias muy penosas de mucha gente, pero lo cierto es que para que esto ocurra, hay una sociedad que genera miseria y mucha desigualdad y mucha exclusión. Entonces, este proceso de reconocimiento, de identificación con el semejante, funcionario y usuario o paciente, es el que permite compartir las angustias, la confusión, la impotencia y, ¿por qué no?, la rabia ante la indiferencia y el abandono de los poderes públicos hacia el personal de salud y la comunidad. Es entre la comunidad y el funcionario donde se juega con violencia este abandono. A este proceso lo llamamos transferencia de responsabilidades, porque de alguna manera los que damos la cara cuando trabajamos en el hospital somos los médicos, que somos sujetos a muchas violencias de pacientes que descargan en nosotros las falencias que tienen en otros ámbitos de su funcionamiento. Transferencia de responsabilidades, violencia silenciosa que se desplaza desde el poder político al funcionario, quien dará o no una respuesta en un cuerpo a cuerpo directo con el usuario. Estos obstáculos duros en el trabajo con la comunidad, en cuanto a la dimensión subjetiva de los vínculos, es una dimensión determinada no por las personas aisladas, sino por la inclusión de su encuentro en un contexto institucional atravesado por el mandato de un discurso contradictorio que se origina en el poder político. Esto hay que saberlo, este es un contexto social, no es una situación solamente individual, el sentirse afectado. La imposibilidad de respuesta de los servicios a las necesidades de los usuarios lleva al poder político al montaje de una operación por medio de la cual se desprende de sus responsabilidades y de principios solidarios sin confesarlo, silenciosamente. Para no ir muy lejos, hoy estaba escuchando un noticiero donde por PAMI, una señora que tenía indicada una operación de cadera hacía no sé cuánto tiempo que estaba esperando que la asistieran, y en el interín estaba inmovilizada, dolorida y rota. Por un acto de omisión, la restricción de recursos, el poder político-administrativo abandona también al funcionario, al maestro, a la enfermera, al médico, quienes fracasan como persona y como ciudadanos al quedar confrontados a la violenta negación de un derecho, al no atender la demanda del otro,
usuario al otro, que es un usuario en situación de desamparo. Se produce una doble exclusión, una abierta y visible, aquella del que demanda, y otra silenciosa, disimulada e hipócrita, aquella del funcionario, del personal de salud y de educación. ¿Qué pasa con las emociones en el encuentro médico-paciente? Con la gran cantidad de personas creciente, además, que van a asistirse al hospital, me hace acordar el año 2001, porque según he escuchado, cada vez las personas tienen menos medios para pagar sus sistemas prepagos, ergo van al hospital, y no hay más personal en el hospital por ello. Hay más demanda, pero hay menos oferta. La casi desaparición del vínculo afectivo. Entonces, las entrevistas son breves, y hablar también en los sistemas prepagos, también son breves. Y es 3, 4 preguntas y la receta. Nadie toca nada, el médico no toca a los pacientes. Es una maravilla cuando uno paga una consulta privada y el médico a uno lo toca, lo oculta, le toma el pulso, le toma la presión. Es casi un milagro. Pues, la casi desaparición del vínculo afectivo y hasta corporal con los pacientes sobrecarga de emociones no expresadas a ambos. Esto es para atender, para parar la oreja. Es frustrante y da sensación de minusvalía y de trabajo mecanizado, como el que hacía Charles Chaplin en tiempos modernos, que ajustaba las tuercas con la llave esa de metal. La emoción es una herramienta de trabajo. En efecto, la empatía son herramientas encarnadas de trabajo en el interior del cuerpo. O sea, la emoción no es algo que flota a la nada. La emoción está ubicada en el cuerpo, en el sistema motor con la mímica, en el sistema endocrino, en los neurotransmisores, en el sistema nervioso autónomo. Todo ello conforma la emoción. Y esta es la herramienta con la que trabajamos. Si nos topamos con muchas situaciones excesivamente frustrantes o impotentizantes, sufre nuestro cuerpo también. A veces por enfermedades en estos 4 sistemas que he relatado de receptores de las cargas de estrés, y a veces sencillamente con el descuido, no cuidarse al comer, no cuidarse en hacer caminatas, no dormir bien, cosas aparentemente no demasiado visibles, pero que gota a gota erosionan la salud. Bueno, el tema del reconocimiento. Cuando no se es reconocido, el resultado es un sufrimiento peligroso para la salud mental y se produce una desestabilización de las referencias en que se apoya la identidad. El reconocimiento es un elemento decisivo en la dinámica de movilización subjetiva de la inteligencia y la personalidad en el trabajo. O sea, movilizar la inteligencia y la personalidad para este trabajo supone un esfuerzo invariablemente, no como victimizante, es un trabajo con una carga de esfuerzo. Y si no tiene como respuesta el reconocimiento suficiente, sea social, sea interpersonal, sea económico, se pierde un elemento de referencia en el cual uno se apoya, porque entonces ¿para qué demonios hace las cosas si a nadie le importan? Reconocer la existencia de la psicodinámica del reconocimiento permite comprender el importante papel que juega en el destino del sufrimiento en el trabajo y la posibilidad de transformar el sufrimiento en placer. Cuando Christophe Dejoux, que es un psicoanalista sumamente agudo, que ha escrito mucho sobre las dinámicas del trabajo, cuando él dice sufrimiento se refiere al esfuerzo intelectual y emocional para ayudar al prójimo, en nuestro caso como médicos. Si este esfuerzo a través del reconocimiento no se puede transformar en placer, queda en sufrimiento, en sobreesfuerzo. Ese es el burnout. Relaciones afectivas con el trabajo. Las relaciones de una persona con su trabajo van desde el placer hasta el sufrimiento, o aún desde la promoción de la salud hasta la mutilación, la enfermedad y la muerte.
Esto suena muy dramático, son palabras de Carlos Rodríguez, que fue el jefe de la Superintendencia Nacional de Trabajo, en un libro que él llamó La salud de los trabajadores entre la ciencia y la ética. Es que hay situaciones tan brutales de sobreesfuerzo, como probablemente hayan pasado en la pandemia, con el agregado del COVID, por supuesto, que también esto llevó a la enfermedad y a la muerte a más de un médico. No escuché que haya estadísticas, pero que hubo gente que se enfermó y se murió por esta razón del personal de salud, no solo médicos, enfermeros, laboratoristas, etcétera, no me cabe duda. La Organización Internacional del Trabajo, conforme los datos ofrecidos, dice que entre 1,9 millones y 2,3 millones de trabajadores mueren en el mundo cada año, víctimas de las malas condiciones de trabajo. El concepto de riesgo aceptable, bajo la excusa de que hasta vivir genera riesgo, se ha transformado en un axioma central de la seguridad, pero es absolutamente subjetivo y por lo general injusto. Se parte de la base de que una acción es segura si los riesgos que entraña aparecen como tolerables. Los riesgos se pueden determinar respondiendo los lineamientos del procedimiento científico, pero juzgar la tolerabilidad de ese riesgo es una decisión político-normativa, que por lo general es abusiva. Precursores de enfermedad que indican estrés, síntomas físicos. No les voy a leer todo, es un poco monótono, pero el bruxismo es uno de los síntomas. La impotencia o la falta de libido es un síntoma de estrés crónico. Dense cuenta, mucha gente se aflige por estos dos, este tipo de cosas que le pasan y no lo relaciona generalmente con el estrés. La alteración del ritmo menstrual. Me acuerdo que hicimos una encuesta en CETERA a las maestras y había una enorme proporción de maestras que tenían disfunciones del ciclo menstrual y genitales y de su sexualidad. La tensión muscular, esto de la nuca, las cefaleas persistentes, etc. Entonces, estos serían los síntomas físicos. Los síntomas afectivos, precursores de enfermedad, es la sensación de cansancio y la falta de concentración, y el aumento de la irritabilidad y la angustia. Ojo que son indicadores, hay que tomarlos muy en cuenta para sosegarse, y tal vez, no sé si solamente siguiendo alguna de las indicaciones de las personas que expusieron antes de mí, dando recursos de regulación emocional o de meditación, del mindfulness, sino que también hay que analizar muy bien el medio en el cual se está trabajando y cuáles son los elementos abusivos sobre nuestro trabajo y sobre nuestra vida, y hacer cosas de otra naturaleza, ya no individuales sino grupales. Y por último, síntomas de comportamiento. El aumento del ausentismo, la demora en recuperarse de accidentes y enfermedades, la tendencia a sufrir accidentes y descuido en la conducción de vehículos, la disminución de la calidad y cantidad de trabajo, los cambios en la forma de dormir, dificultad para dormirse o cansancio al despertar, el aumento del tabaquismo. Esto, me acuerdo con el doctor Müller, que es un especialista en tabaquismo, había hecho una estadística de una gran cantidad de médicos que fumaban delante del paciente. ¿Cómo le iban a decir al paciente que no fume? Pero no podían no hacerlo, porque por ahí drenaban parte de la tensión y la ansiedad que sentían. El aumento del consumo de alcohol, esto es más frecuente de lo que se supone, aumento de la dependencia de tranquilizantes y somníferos, esto es muy frecuente, y exceso de comida o pérdida de apetito. Ese es el descuido con la alimentación que muchas personas de personal de salud tienen. Y por último, los recursos. Por último, ¿qué prevención se puede hacer del desgaste ocupacional? Recursos subjetivos. Nadie cumple
o al menos no debiera, cumplir 100% las indicaciones que le dan en el trabajo desde digamos, la dirección del trabajo. Hay que adaptar el trabajo a uno, a lo que uno puede, no excederse. Ejercer creatividad, negociar con las exigencias institucionales. Esto ustedes dirán que fomenta la desobediencia, pero en realidad uno tiene que sobrevivir a su trabajo. Entonces lo tiene que amoldar a lo que uno puede, no a lo que uno no puede y desgarrarse en el medio. Diferenciar demandas reales de las supuestas. A veces se supone que uno tiene que hacer muchas más cosas de las que hacen falta. Controlar la ansiedad. Hay un ejercicio para controlar la ansiedad, porque ¿qué pasa con la ansiedad que es tan frecuente y para la cual toman clonazepam tantas personas? Uno está fuera de sí con la ansiedad. Uno está tan... ¿qué es la ansiedad? Es una vaga sensación de riesgo. Entonces uno sobreactiva el sistema simpático y tiene taquicardia, tiene más sudoración, tiene una serie de fenómenos. Para poder medir eso hay que saber relajarse y sentarse. Una vez vino un entrenador de Estados Unidos que trabajaba mucho con el desgaste ocupacional. Él decía que había que sentarse en una silla clavando los isquiones, los huesos que están en la cola, en las nalgas. Entonces esto lo obliga a uno a erguirse y a tener conciencia de su propio cuerpo, porque uno se olvida que tiene un cuerpo, uno sigue la corriente de alguna manera. Cuando uno puede ser más consciente de sí, uno puede sosegarse, y probablemente con alguna de las técnicas que las expositoras anteriores han propuesto. Hay que distinguir cuando lo mucho es demasiado. Activar reconocimiento recíproco, ni hablar, porque esto neutraliza parte del malestar. Y pertenecer a los grupos y compartir los alertas y los recursos grupalmente. Lo puse en tono amarillo para acentuarlo, pero lo vamos a ver con más atención en esto. Armar en todas las instituciones donde ustedes trabajan grupos de reflexión. Ningún descontento, ninguna insatisfacción, ninguna demanda que puedan hacer es válida individualmente. Muere. Pero si todo un grupo que se reúne una vez por semana o una vez cada 2 semanas, eso lo determinan ustedes, después de entre todos intercambiar ideas de cuál es su experiencia y qué suponen que podría ser necesario para tener cierto bienestar y menos estrés en el trabajo, esto es mucho más productivo y más posible de llevar a cabo que en forma individual. Entonces, de ninguna manera aislarse. Si uno la pasa mal y tiende a aislarse, pero no debe hacer eso, debe propender a reuniones grupales para reflexionar al modo del grupo operativo que predicaba Pichon Rivière, o como sea, pero grupalmente intercambiar ideas y arriesgar ideas sobre soluciones o demandas que tuvieran que hacer. Esto sirve para incrementar los potenciales de salud y fortaleza de los profesionales, activando recursos de afrontamiento. Hay que identificar la angustia y ponerla en palabras y compartirla, y así bajar el sufrimiento personal y mejorar la comunicación y la interacción. Renovar lazos sociales, articulando la subjetividad de cada uno con un proyecto colectivo, nunca individual solamente. También me parece que es importante no aislarse en los hospitales, trabajar y difundir hacia la comunidad, o sea, la más próxima a los lugares donde ustedes trabajan, de alguna manera ingeniárselas para que la comunidad sepa el rol de la salud, de los que cuidamos la salud, para evitar el desgaste, y entonces conectar con iglesias, con fábricas, con la policía, con los comerciantes del barrio, haciendo valer
extraordinaria tarea reparatoria que tiene el personal de salud, cosa que por lo general la gente obvia cuando está con muchos problemas. Y lanzar hacia la sociedad una especie de marketing, yo diría, valga la ligereza del término, para que revalorice el papel de los profesionales de salud, aunque parezca redundante, porque uno lo da por sentado, pero no los profesionales de salud que son los que hacen sacerdocios, porque entre paréntesis, a los sacerdotes los mantiene la iglesia, a los médicos que hacen sacerdocio no los mantiene nadie, se tienen que mantener solitos y tener los medios para eso. A ver, entonces nada de sacerdocios, pero sí el rol que cumplen en la salud de la población. Los recursos corporales son obvios, hay que promover estilos de vida para la prevención del desgaste ocupacional, promover estilos de vida saludables, conectarse con el cuerpo, hacer algún trabajo con el cuerpo. Ejercicios respiratorios son muy útiles para la ansiedad. Hay un ejercicio, hay dos ejercicios respiratorios que yo recomiendo. Uno es de respiración abdominal. Cuando uno está muy pasado de rosca, sentarse en un lugar, clavar los isquiones, como dije antes, y sacar panza cuando inspira y meter panza cuando expira. Esa es la respiración abdominal. Y otro ejercicio de respiración es el 4x4. Esto también nos enseñó ese entrenador que vino de Estados Unidos hace años, muy experto, muy ingenioso, que es inspirar y contar por dentro 1, 2, 3, 4, expirar 1, 2, 3, 4, no respirar 1, 2, 3, 4, y me estoy olvidando uno. Bueno, aunque sea hagan estos tres, pero son modos de volver a sí mismo, a volver a sintonizarse y no estar solo al servicio con la atención puesta en la asistencia al tercero, porque la primera asistencia que nos debemos es a nosotros mismos. Bueno, una alimentación adecuada, poder dormir y descansar. Algo muy fundamental contra un enemigo silencioso que invade tarde o temprano a 1/3 de la población, cifras que salió de la Sociedad Cardiológica Argentina, que es controlar la tensión arterial. Uno convive con la tensión sin enterarse, hasta que cuando se entera ya tiene que medicarse. Y periódicamente determinar el colesterol. Y evitar aliviarse con autoprescripciones de ansiolíticos, de alcohol, de tabaco, etc. Hay 4 formas de lidiar con el estrés para sobrevivir, dicho en términos muy drásticos. O modificar la situación, sea cambiando de trabajo o lugar de residencia, o adquirir nuevas habilidades para reducir o eliminar el estrés, o percibir la situación bajo un enfoque o una perspectiva diferente. Esto es importante, ahora lo vamos a ello. O realizar cambios en la conducta corporal. Hay 4 maneras que tienen distintos contenidos según lo que cada persona le pueda dar de lidiar con el estrés, pero algo hay que hacer, no vivirlo pasivamente como un destino. En la Asociación de Psiquiatras en el año 2009 hicimos una encuesta en un congreso de psiquiatría. Ustedes saben que APSA convoca entre 5.000 y 6.000 personas, o convocaba antes de la pandemia, entre 5.000 y 6.000 profesionales de psiquiatría, psicología, etc. Y entonces con el equipo que yo coordinaba en ese momento hicimos una buena cantidad de encuestas, y lo que salió es que más de 1/3 de la población encuestada, con el MBI, con el Maslow Inventory, padece burnout de mediana intensidad. Lo cual rompe el mito de que las personas que son psiquiatras o psicólogos tienen ya los recursos naturales para autorregularse. Pues no, no es así. Son las condiciones de trabajo que se llevan por delante a quien fuere. Después hay una encuesta de la Universidad Siglo XXI en este año, donde 4 de cada 10 trabajadores se siente quemado y tiene burnout, trabajadores en general, no solo de la salud. Y hay otra encuesta de Boomerang
que es una empresa de clasificadores laborales online, donde 9 de cada 10 encuestados tienen síntomas de burnout. Sobre 4.820 personas, la mitad casi tiene falta de energía, un tercio tiene cinismo en relación al trabajo, o sea, desapego, no les importa, y un quinto tiene una falta de eficacia en el trabajo. Todos estos son derivados del burnout, ustedes recuerdan. El 70% se sienten desmotivados y el 45% sienten un cansancio fuera de lo normal por exceso de trabajo. De modo que no regular adecuadamente las condiciones de trabajo y en lo posible grupalmente tratar de determinarlas, supone un riesgo para la salud. Suicidio, este es todo un tema. En la reunión del 2018 de la Asociación Americana de Psiquiatría, que tienen estas estadísticas, nosotros creo que no las tenemos, los médicos tienen la tasa más alta de suicidio de todas las profesiones. A menudo tienen depresión no tratada o insuficientemente tratada, u otras enfermedades mentales. La depresión es más común en estudiantes de medicina y residentes, con entre un 15 a 30% de detección positiva de síntomas depresivos. Esto sí me consta, porque en un momento en el Hospital Pirovano encuestamos a todos los residentes de los 4 años de residencia, y había un 30% de residentes con depresión. Es muy serio, porque los residentes llevan al hombro los hospitales a la tarde, y no tienen experiencia para resolver. Entonces, entre su vocación de amar al prójimo y su exigencia, que no ha sido todavía satisfecha por la formación suficiente, la pasan muy mal, muy mal. Los estudios realizados en Finlandia, Noruega, Australia, Singapur, China y en otros lugares han mostrado un aumento en la prevalencia de ansiedad, depresión y tendencias suicidas entre los estudiantes de medicina y profesionales. Se dan cuenta que varios de estos son países de primer mundo, no es que esto pasa en nuestro país o países como el nuestro, es que pasa en todo el mundo. Está mal administrada la formación de los médicos jóvenes y en general el trato a los médicos. Francisco Maglio fue un médico maravilloso, de enorme prestigio, que dijo: la salud no es una gracia que se concede, es una obligación del Estado coordinando los recursos de los distintos subsectores para cumplir los requisitos éticos fundamentales en la distribución de los recursos. 2 puntos: universalidad, igualdad, equidad, participación comunitaria y solidaridad. Cuando esto no está, nosotros sufrimos, no solo porque no está hacia nosotros, sino que sufrimos cuando no está hacia los pacientes, porque esto pone un límite a lo que podemos ayudarlos. Bueno, el otro tema que por lo general los médicos y el personal de salud en general no tiene conocimiento, que son las leyes que protegen a los trabajadores. Hay bastantes leyes que protegen a los trabajadores. Las leyes que no se usan, se las vacía de sentido y desaparecen. Las leyes hay que usarlas, aunque uno tenga dudas de los resultados y del personal de justicia o de los funcionarios que pueden invalidar ciertas demandas. Todo esto puede ocurrir, pero uno tiene que saber qué leyes lo protegen y hacerlas valer, abogados mediante. Entonces, la ley 19.587 es la de higiene y seguridad en el trabajo, que prescribe una cosa que en general no se cumple en los hospitales, que es crear servicios de higiene y seguridad en el trabajo y de medicina del trabajo de carácter preventivo y asistencial. Yo no sé si ustedes tienen idea si en el Argerich a lo mejor la hay, y esto es formidable, pero en el Piñeiro seguro que la hay, porque está Héctor Nieto, que es una persona sumamente comprometida con la medicina del trabajo, y ahí hay un servicio de higiene y seguridad que tuvo que intervenir en muchos momentos donde los médicos quedaban arrasados por lo que estaban viviendo. Pero esta es una de las derivaciones. No les voy a leer totalmente, no los quiero aburrir, pero abre la posibilidad de pensar en normas sanitarias para el personal de salud
que lo protegen y está escrito, está recontrapublicado. Por ejemplo, la última que puse, capacitar al personal en materia de higiene y seguridad del trabajo, particularmente en los riesgos específicos de las tareas asignadas. Bueno, en la guardia o en terapia intensiva tendría que haber una capacitación en higiene y seguridad del trabajo, darles elementos a los profesionales y al personal de salud en general que intervienen en situaciones límite o de enorme violencia. La ley 19.587, no, esta... La ley 24.557 es la ley de riesgos de trabajo. ¿A qué se llama riesgo de trabajo? Hay un listado de enfermedades profesionales donde está demostrada la relación entre la noxa y la enfermedad. Si los mineros trabajan en un lugar donde hay mucho plomo, inhalan plomo y sus pulmones quedan hechos pelota. Bueno, esa es una enfermedad profesional. En este otro caso, con el tema del estrés ocupacional o del burnout, que no figura en esta lista, o por lo menos hasta donde yo lo sé hoy en día, se amplió esta noción. Entonces, la enfermedad profesional se convirtió en un indicador de condiciones nocivas de trabajo y se hace necesario el diagnóstico precoz de la enfermedad profesional, o sea, la capacidad de reconocer los estados preclínicos de la enfermedad profesional. Hay estados preclínicos que son los que enumeré hace un rato, de los que son previos a contraer enfermedades. En general, estas modificaciones no son percibidas por quienes las sufren y no constituyen síntomas, sino que deben buscarse con métodos diagnósticos orientados a su pesquisa. Esto explica por qué puse la frase de Jean Piaget como la primera afirmación de esta exposición, de que uno ve lo que sabe, y si uno no sabe, no lo ve, no lo busca, no lo diagnostica, y la persona se embroma, o las personas. Esta ley reglamenta los estados de incapacidad, las prestaciones dinerarias y en especies, y los deberes, derechos y obligaciones de las ART, los empleadores y los trabajadores, con sanciones en caso de no cumplimiento. O sea que son leyes que tienen sanciones si no se cumplen, pero rara vez se utilizan. La ley 2578 de prevención, detección precoz y rehabilitación del síndrome de desgaste laboral crónico, que es el estrés, que es para empleados que se desempeñan en los efectores de los 3 subsistemas de salud en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Solo rige en Buenos Aires por el momento, que yo sepa. Bueno, ¿cómo puede ser cuidado y cuidarse? Respecto a la violencia en el trabajo, en diciembre del año 2003, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó la ley 1225 contra la violencia laboral que rige en los ámbitos públicos y privados. En 2004 se sanciona una ley semejante, la 13168, para la provincia de Buenos Aires, solo para el ámbito público. También hay en Santa Fe, en Entre Ríos y en Tucumán. Estas leyes protegen a los trabajadores de distintas formas de maltrato psicosocial y acoso sexual que pueden sufrir en el trabajo, proveen prevención y establecen sanciones. Una legisladora dijo: la violencia laboral no es advertida por quien la sufre porque pasó a formar parte de lo que debe soportar para conservar el trabajo. Es un horror, pero se ha naturalizado. Hay gente que se traga una cantidad de afrentas en materia de violencia laboral porque teme perder el trabajo si abre el pico. A partir de ahora, los trabajadores sabrán sus derechos y podrán hacerlos valer, y quienes cometan estas acciones podrán ser identificados y sancionados. Con estas leyes y otras más que hay, que es necesario que todos conozcan. Es un precedente importante. Bueno, hay ciertas cosas que alivian
hasta cierto punto, o sea, cuando el estímulo, el estresor es muy fuerte, no hay alivio que valga, hay que tomar medidas colectivas sobre las CIMAT, las condiciones de trabajo. Pero hasta cierto punto, las emociones como la ansiedad, el miedo o el propio estrés nos llevan a buscar el contacto con otras personas, y en especial con aquellas que se encuentran en la misma situación que nosotros. Estar con otros nos puede proporcionar seguridad, información, consuelo o un patrón de comparación para evaluar nuestra propia reacción. Desde el punto de vista neurobiológico, la respuesta biológica al estrés impulsa a decirle a alguien cómo uno se siente, porque hay más secreción de oxitocina, y la oxitocina es una hormona digamos, socializante. Lo sorprendente es que la respuesta de estrés tiene su propio mecanismo integrado de resiliencia, y ese mecanismo es la conexión humana, oxitocina mediante. O sea que hay una neurobiología del estrés que no solo daña los 4 sistemas de los que he hablado, pasado cierto nivel de intensidad del estresor, sino que a una intensidad mediana para abajo, la conexión humana alivia y permite tomar medidas. O sea que la liberación de oxitocina en situaciones de estrés se relaciona con la búsqueda de contacto interpersonal, por cuanto supone una mayor oportunidad de apoyo emocional e instrumental. Miren, yo me ocupo mucho de la teoría del apego, es una teoría psicoanalítica que rompe algunos mitos de nuestra sociedad que propende más al individualismo y a la autosuficiencia. En realidad, la persona que tiene un apego seguro, porque ha tenido buenas experiencias de crianza a lo largo de su infancia, su adolescencia, pide ayuda. ¿Por qué pide ayuda? Porque como cuando era un ser inmaduro, la necesitaba, inmediatamente la tenía, porque tenía personas sensibles y disponibles, tenía con quién contar. Bueno, cuando somos adultos, desafiando una sociedad aislante e individualista, tenemos que pedir ayuda, porque eso permite compartir, permite bajar el estrés y permite reflexionar juntos y pensar alternativas. Bueno, la oxitocina además es un antiinflamatorio natural. Esto es muy interesante, que además protege el sistema cardiovascular mediante la relajación de los vasos sanguíneos durante la respuesta de estrés, y contribuye a reducir los niveles de cortisol, que es la hormona, el efector último del eje hipotálamo hipofiso-adrenal, con efectos supresores del sistema inmunitario, o sea que disminuye los niveles de cortisol, con lo cual la inmunidad de las personas funciona mejor. Ustedes saben que en las situaciones de estrés hay una situación de inmunidad deficitaria. Las células, hay unas células que son las más inespecíficas del sistema inmunitario, que son como Pac-Man. Cuando el sistema inmunitario está en buenas condiciones, las celulitas estas fagocitan todo agente que pueda desproteger, digamos, o infectar al humano. De modo que con la depresión facilita infecciones, cuadros catarrales, gripales y de toda especie. Bueno, ¿cuáles son las defensas útiles? Desde el nivel individual, el autocuidado en lo corporal, familiar, organizativo y emocional. Esto es muy general, pero en forma un poco más específica, discontinuar la tarea para reabastecerse de motivación. O sea, hacer paréntesis. ¿Vieron cuando uno toca la tecla de la computadora que distancia una palabra de otra? Bueno, hay que tocar esta hipotética o fantasiada tecla, discontinuar un poco la tarea y volver así y volver a regular el esfuerzo. Abusar el ingenio para recrearse a sí mismo. El ingenio al servicio de disminuir el gasto de energía, porque el cuerpo no debe estar cansado.
El humor es un buen recurso para procesar el sufrimiento, es una especie de crema Nivea que suaviza las agresiones ambientales. Gozar de la camaradería y de la cultura con los compañeros de trabajo, disfrutar de otras cosas que no sea solo estar en el hospital, confortarse mutuamente, conservar la empatía y la disponibilidad tanto para el paciente como para uno mismo. Es como una doble antena, uno tiene que atender el paciente del otro, pero también el propio, y eso se consigue sentándose, clavando los isquiones, regulando la ansiedad y pensando, ¿qué estoy haciendo? La creatividad trata de transformar el sufrimiento en placer, que es lo que decía Christophe de Joux. Las defensas útiles, mantener la conexión consigo mismo, la doble antena de la que acabo de hablar, son necesarios los pares para reconocer y de este modo están incluidos en la dinámica intersubjetiva, la que convierte el contexto en contextura. Esto es de Malfait, un psicólogo social muy conocido en una época. El contexto se convierte en contextura cuando es disfuncional, y cuando es funcional también, porque hace al bienestar, a la salud, a la mejor perspectiva de la vida, pero cuando es patógeno, daña el cuerpo. Reconocer legal y sanitariamente una enfermedad psicológica profesional tan severa como el burnout, el vacío legal acerca del burnout propicia violaciones a los derechos humanos. Esto es una afirmación drástica que no hay que olvidar. Cuando no se reconoce el burnout es una violación al derecho humano de trabajar en condiciones saludables, no en condiciones patologizantes. El origen de la vocación está en procurar bienestar al otro, pero el cuidado en el burnout pasa por la capacidad de calmarse y cuidarse a sí mismo, y eso disminuye la ansiedad. La presencia no ansiosa es un trabajo permanente consigo mismo. Activar formas de reconocimiento recíproco. Miren, hay pequeñas cosas. Realmente, si un compañero o compañera hace algo con un paciente o le facilita a uno algo o en el medio que compartimos, poder decirle qué bien que te salió o qué ingenioso tal cosa o qué útil lo que hiciste, decirlo, somos amarretes en general, somos muy generosos en la crítica y la descalificación, más en estas épocas de grieta, en nuestra realidad, que de alabar una buena acción que ayuda al otro. Esto hay que decirlo porque fortalece. El pertenecer a grupos, la pertenencia a grupos baja la incidencia de enfermedad coronaria, esto se ha comprobado en una investigación. Hay un bioprograma, depende de estructuras prerracionales del sistema límbico y el cuerpo estriado, con asentamientos de situaciones emocionales. Tener grupos de reflexión, bueno, esto lo dije antes, pero lo quiero repetir. Es muy importante tener grupos de reflexión, con la periodicidad que se pueda, pero reunirse y hablar de los problemas que se están viviendo, que por lo general son semejantes y compartibles. Bueno, recursos corporales es obvio, como hay que tratarse bien, chequear, como dije antes, la tensión arterial y el colesterol, dormir bien, alimentarse adecuadamente, no ser la cenicienta que come las sobras de lo que quedó de algún otro momento y a las apuradas, sino sentarse y comer tranquilo, en fin, etcétera. Estos son cosas más que obvias. El primer imperativo para que una noción de prevención tenga asidero es que los destinatarios tengan noción de los riesgos, porque solo a partir de ahí van a querer hacer algo para sí mismos. Si no tienen noción de riesgo, no van a hacer un rábano. Y para poder tener esas nociones, tienen que desilenciar, desinvisibilizar y desnaturalizar una serie de factores negativos que acompañan el trabajo. Es necesario conocer los derechos y responsabilidades generales, hacer un diálogo social entre empleadores, trabajadores y sus representantes, y el gobierno, según proceda, es un elemento clave para la
aplicación satisfactoria de las políticas y programas destinados a modificar la CIMAT, o sea, las condiciones y medio ambiente del trabajo, y combatir la violencia en el lugar de trabajo, y requerir la instalación de servicios de salud laboral en los hospitales, si es que aún no está. Y por último, ultimísimo, una frase de Shakespeare, de Macbeth, que es muy sugestiva, porque dice: dad palabras al dolor, la pena que no habla cuchichea el corazón demasiado cargado y lo invita a romperse. Bueno, y con esta frase que les presto, les regalo y que he tomado de Shakespeare, me despido. Espero que haya sido útil. Doctora, unas profundas gracias. Es un honor tenerla acá y lo extenso que usted trata el tema, no queda ninguna arista sin tocar realmente. Quiero por ahí transmitirle un par de preguntas, si a usted le parece bien. Sí, sí, claro. Una de las preguntas es justamente un poco preguntándole, dentro de su trayectoria de tantos años trabajando, ¿no es cierto?, en toda esta temática, ¿qué le parece a usted ahora que las consultas ya no son iguales como eran antes, en donde hay un ordenador, una computadora de por medio, y parece como si fuera que el face to face ya no es tan así? Usted algo lo nombró, que prácticamente uno entra y no lo toca el especialista, ni si le toma la presión y todo, es como si fuera un milagro. ¿Cuál es su vivencia de qué es lo que perdimos, qué es lo que ocurrió? Mire, perdimos y ganamos. Ganamos porque accedemos a personas que están a enormes distancias y que tal vez no podían aproximarse a la consulta. Y perdimos la frescura del contacto, pero no la perdimos solamente por las pantallas, la perdimos antes, con las entrevistas breves, de despachar al paciente con rápidamente tome tal cosa y venga a verme dentro de X tiempo. Lo perdimos antes. El contacto emocional, como dije, es necesario no solo para el paciente para sentirse sostenido, dado que el instrumento más curativo somos nosotros mismos. Nuestro trato, nuestro diálogo, nuestro tocar al paciente, nuestra mirada, nuestra fisonomía que se consustancia con lo que el paciente está padeciendo. Bueno, esto hasta cierto punto se pierde. Pero hay una parte que se puede transmitir y yo no diría que es una pérdida total. No podría evaluar el balance entre ganancia y pérdida, pero lo cierto es que probablemente en esta reunión que usted preside, doctor Rodríguez, haya personas de distintos lugares distantes, de provincias o de otras ciudades. Y bueno, es gracias a este medio que nos podemos ver, escuchar, y esto también está bueno. Hay un lado bueno y un lado malo dentro de la tecnología. Y ese, usted se refirió a la oxitocina, que realmente es algo importante y como usted bien dijo, baja es como que es un anticortisol, ¿no? Es algo increíble cómo baja. ¿Hay algún estudio que haya visto un poco cómo afecta esa forma digamos, de trabajar con el paciente tan más distanciado, con los niveles de oxitocina que antes era con el mismo contacto del médico, como te dice, los gestos y todo? No lo conozco, no lo sé. La oxitocina es una sustancia que se incrementa enormemente en el embarazo, en el parto, que es, digamos, el piso biológico sobre el que transita el anhelo de cuidado de un ser inmaduro. Y lo mismo pasa en nosotros, es el anhelo de cuidado, pero también el anhelo de cuidado de nosotros mismos, porque incita al vínculo, incita a la búsqueda de la interacción, es socializante. No conozco trabajos, pero bueno, voy a ver si puedo informarme. Es una buena pregunta, muy buena. Y una última pregunta, para sacarle tanto tiempo. También es muy interesante todo el tema del estilo de apego, ¿no? Qué es lo que pasa y cómo influye en todos nosotros cuando somos adultos, ¿no? De acuerdo a cómo nuestros criadores han interactuado con nosotros. En su experiencia, en general,
en las poblaciones que usted ha visto, digamos así, ¿ha visto diferencias en el porcentaje de estilo de apego seguro respecto al inseguro? ¿Ha visto diferencias después en la evolución o en la forma en que después se tratan las personas o los profesionales mismos? Mire, es más complejo que el apego seguro o inseguro. Hay una forma de apego desorganizado que incluye el cuidado compulsivo de un tercero, que es la manera como alguien con una cierta desorganización por una crianza muy caótica puede controlar a ese alguien y lo cuida compulsivamente a costa de su propia libertad. Esto puede ocurrir en personal de salud, porque justamente es el vehículo que legaliza y valida como un valor positivo el cuidado, no cuando es compulsivo, pero uno no lo sabe desde afuera, en realidad. Yo creo que para ejercer, seguramente hay un muestrario de los distintos patrones de apego, estilos de apego en el personal de salud, pero me da la impresión que es prevalente en personas con un apego seguro, porque han tenido la experiencia de ser bien cuidados. El que tiene apego seguro es que ha tenido cuidadores o figuras de apego que han estado disponibles, sensibles, que han respetado el impulso personal de esa criatura, que la han seguido en la dirección que la criatura proponía, no imponiéndole las propias pautas, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas que han recibido buenos cuidados y respetuosos cuidados, a su vez los pueden proporcionar a terceros. Y yo creo que es uno de los hilos que guían nuestras vocaciones, sean enfermeros, sean médicos, sean los trabajadores que sean de la salud. O sea que lo vocacional surge también de cómo uno lo han cuidado, digamos así. Exacto, Entiendo, exacto. entiendo, Uno disfruta entonces de reproducir la experiencia con otros claro. y Muy así, proveerse de los recursos técnicos específicos para poder hacerlo. claro. Eso es el apego seguro, sí. Qué bueno. Mariela, vos querés hacer alguna pregunta porque escribiste en el chat por ahí. ¿Querés comentar algo? Pues yo la conozco a través de Mariela, doctora. Tengo que agradecerle públicamente a Mariela. La conocía, por supuesto, por sus publicaciones, por sus libros, por todo, pero personalmente a través de que Mariela ha hecho el puente realmente. La recuerdo a Mariela. Mariela sabe mucho del derecho del trabajo, ¿verdad, Mariela? ¿Cómo está, doctora? Gracias, ¿Qué Jorge. tal? Yo hablé por teléfono, le dejé un mensaje a usted y usted me contestó en enero de hace como 2 años y yo había empezado a investigar el tema de estrés. Con Jorge hemos hablado sobre eso y usted había escrito un artículo en el 2001 y a mí me impresionó porque usted, como lo hizo hoy magistralmente, desde mi mirada, que no es la médica, sino de la mirada jurídica, usted hace el puente, porque si no se piensa al Estado y a lo regulatorio, estamos como muy disociados. Entonces, yo creo que usted alude a las cuestiones que son vitales, el derecho humano a la salud de todos y de los trabajadores de la salud. Así absolutamente. Que, eso lo aprendí de usted, quiero decírselo, y seguí investigando y la verdad que le estoy sumamente agradecida, y también a Jorge, con quien hemos hablado mucho del tema, ¿cierto? Pero su trabajo es fundamental en esa área. Muchísimas gracias. Esto es un reconocimiento del cual venimos hablando, pero yo también les reconozco el poder invitar y gestionar en un hospital una jornada tan extensa y multitemática alrededor de la salud, del personal de salud. Esto es extraordinario, es una cosa que no pasa todos los días, ni remotamente, y hace a la ética de repartir beneficios para nosotros también, no solo los daños que a veces socialmente vienen envueltos en el mismo paquete, ¿no? Bueno, si tienen algo escrito, háganmelo saber, tienen mi mail y podemos estar conectados. Muchísimas gracias a ustedes también.
Muchas gracias, doctora. Fue un gusto, un honor tenerla para el cierre del primer día con la conferencia central. Gracias, Mariela, también. Gracias a todos los participantes. Ha sido un primer día de jornadas hermoso. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta siempre. Mañana a todos y muchísimas gracias.